Bienvenidos una vez más a este estudio de Apocalipsis, lo que la Biblia dice acerca del futuro y la eternidad. Estamos en la serie Las cosas que son, las 7 iglesias, y el título de este estudio es Pérgamo, la iglesia mundana, que se encuentra en Apocalipsis 2, 12, 17, que vamos a leer, y dice así. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Señor, te damos gracias en esta hora, en el nombre precioso de Jesús, por tu palabra. Señor, pedimos que tu Espíritu Santo sea quien nos dirija, quien nos guíe, quien nos instruya, quien nos enseñe, así como tú dijiste que lo iba a hacer. Llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo y rogamos, Señor, que en el nombre de Jesús podamos aplicar esta palabra a nuestras vidas para la gloria de tu nombre. Amén. Para muchas personas en la iglesia actual, la palabra mundanalidad, como es el título, Pérgamo, la iglesia mundana, pues tiene una connotación antigua, pasada de moda. La asocian con prohibiciones de cosas como bailar, ir al cine, jugar cartas o hacer otro tipo de actividades. Las iglesias de hoy que se presentan ante el mundo amigables, orientadas a buscar personas y movidas por el mercado, no predican mucho contra la mundanalidad. Hacerlo pudiera provocar que los incrédulos, sin mencionar a muchos creyentes, se sintieran incómodos y por lo tanto se elimina por ser una pobre estrategia de mercado. Pero a diferencia de muchas de las iglesias contemporáneas, la Biblia no titubea en condenar la mundanalidad por ser un pecado muy serio. ¿Cuál es la definición de esta palabra mundanalidad? Bueno, la mundanalidad es cualquier preocupación o interés en el sistema de vida temporal que pone algo perecedero antes de lo que es eterno. Como los creyentes no somos parte del sistema del mundo, como dice el apóstol Juan en el capítulo 15, verso 19, debemos actuar como si no lo fuéramos. Vosotros no sois del mundo, dice el Señor. No os conforméis a este siglo, escribió el apóstol Pablo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12, 2. Como hemos sido redimidos por la gracia de Dios, a los creyentes se nos llama a que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, como dice Tito 2:12. La religión pura y sin mácula, observa Santiago, es guardarse sin mancha del mundo. Santiago 1:27, porque la amistad del mundo es enemistad contra Dios. El que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Santiago 4:4. Y bueno, primera de Juan 2:15 y 17 pone en claro el deber de los creyentes de evitar la mundanalidad. Leamos lo que escribe el apóstol. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La iglesia en Pérgamo, como gran parte de las iglesias actuales, había dejado de prestar atención a las advertencias bíblicas contra la mundanalidad. Por consiguiente, estaba cediendo ante el mundo y en peligro de mezclarse con él. Este sería el próximo paso en la espiral descendente, luego de la pérdida del primer amor a Jesucristo que tuvo la iglesia de Éfeso. Por lo tanto, bueno, pues vayamos al primer punto en el que esta carta
se escribe o se envía a los destinatarios, y en primer lugar tenemos el pastor de Pérgamo, escribe al ángel. Juan registra el mandato del Señor Jesucristo que le dio de escribirle a la congregación de Pérgamo, y así cuando el ángel o pastor le leyera esta carta a la congregación, todos sabrían que venía directamente de su Salvador. En segundo lugar, el segundo destinatario es la iglesia de Pérgamo. El libro de los Hechos no registra la fundación de la iglesia de Pérgamo. Según Hechos 16, del 7 al 8, Pablo pasó por Misia, la región en la que estaba situada Pérgamo, en su segundo viaje misionero, pero no se menciona que el apóstol predicara el evangelio ni que fundara una iglesia allí en ese momento. Lo más probable es que la iglesia de Pérgamo fuera fundada durante el ministerio de Pablo en Éfeso, cuando el evangelio salió desde allí y se predicó por toda la provincia de Asia, según Lucas en Hechos 19:10. Como la iglesia de Pérgamo estaba rodeada de cultura pagana, pues estuvo expuesta continuamente a sus atractivos, intensificado por los pecados de los familiares, y también enfrentó mucha enemistad por parte de los adoradores del emperador, que los perseguían y que no estaban de acuerdo con su estilo de vida, una vida íntegra. Las personas del mundo nunca van a estar de acuerdo con una persona que viva de esa forma, que tenga ese estilo de vida. En tercer lugar tenemos la ciudad de Pérgamo como destinatario. A diferencia de Éfeso y de Esmirna, Pérgamo no era una ciudad portuaria, sino que estaba situada aproximadamente a unos 22 kilómetros tierra adentro desde el mar Egeo. Tampoco estaba en ninguna de las rutas comerciales. Sin embargo, como su antigua capital, a Pérgamo se la consideraba la ciudad más grande de Asia. El escritor romano Plinio la llamó la ciudad más distinguida de Asia, y para la época en la que Juan escribió Apocalipsis, bueno, pues Pérgamo había sido la capital de Asia por casi 250 años. Estamos hablando desde el año 133 a.C., cuando su último rey dejó su reino en herencia a Roma. Se puede decir que en la actualidad Pérgamo sobrevive en la ciudad turca llamada Bergama, y recordamos que la mayor parte de Pérgamo se construyó en una gran colina cónica, alzándose a unos 300 metros por encima de la llanura, y tan impresionante es el sitio hasta en los tiempos modernos que el famoso arqueólogo del siglo XIX, William Ramsay, comentó: más allá de todos los otros lugares de Asia Menor, Pérgamo ofrece al viajero la impresión de una ciudad real, la sede de la autoridad. La colina rocosa sobre la que se levanta es muy grande y domina el gran valle del río Caipo, muy arrogante y audazmente. Ahí en Pérgamo también había una enorme biblioteca que tenía aproximadamente unos 200,000 volúmenes escritos a mano. Era solo superada por la de Alejandría. Y tan impresionante era esta biblioteca de Pérgamo que Marco Antonio tiempo después se la envió a su amante, la reina Cleopatra de Egipto. Según la leyenda, fueron los de Pérgamo los que inventaron el pergamino o vitela para proporcionar materia escrita a su biblioteca, y en la búsqueda por construir una biblioteca que rivalizara con la biblioteca de Alejandría, el rey de Pérgamo del tercer siglo antes de Cristo trató de atraer al bibliotecario de la biblioteca de Alejandría a esta ciudad. Lamentablemente el gobernador egipcio se enteró del plan, se negó a la salida del bibliotecario y en desquite prohibió que se siguiera exportando papiro a Pérgamo. Por la necesidad, los de Pérgamo desarrollaron pergaminos hechos de pieles de animales tratadas para usarlos como material para escritura. Aunque los pergaminos ya eran conocidos desde 1000 años antes en Egipto, bueno, fueron los habitantes de Pérgamo los encargados de diseminar su uso en el mundo antiguo. En realidad, la palabra pergamino se deriva de la palabra Pérgamo. Ahí también en Pérgamo, el médico Galeno, el más destacado después de Hipócrates, nació y estudió en esa ciudad. Y bueno, la ciudad se consideraba la defensora de la cultura griega en Asia Menor. Una gran moldura alrededor de la base del altar de Zeus conmemora la victoria de los moradores de Pérgamo sobre los bárbaros invasores galos.
Pérgamo era un importante centro de adoración a 4 de las principales deidades paganas del mundo grecorromano, y ahí se encontraban templos dedicados a Atenea, Esculapio, Dionisio y Zeus. Pero eclipsando la adoración de todas esas deidades estaba la devoción de Pérgamo al culto en el que se adoraba al emperador. Pérgamo edificó el primer templo dedicado a la adoración del emperador en Asia en el año 29 a.C., en honor del emperador Augusto, y más adelante la ciudad construiría 2 templos más como esos en honor de los emperadores Trajano y Séptimo Severo. Así que la ciudad se convirtió en el centro de adoración al emperador en la provincia, y ahí, más que en cualquier otra ciudad de Asia, los cristianos estaban en peligro de recibir daño producto del culto de adoración al emperador. En otros lugares, bueno, los cristianos estaban fundamentalmente en peligro en el día al año en el que se exigía que se ofrecieran sacrificios al emperador, pero en Pérgamo estaban en peligro todos los días. Es probable que el mártir Antipas, según Apocalipsis 2:13, fuera ejecutado, al menos en parte, por no querer rendir adoración al emperador. Por esa razón continuamos con la descripción del Señor en el punto 2, y ahí vemos que se revela como juez y ejecutor. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. El que tiene la espada aguda de 2 filos es el Señor Jesucristo resucitado y glorificado, como se indica en Apocalipsis 1:16. Él, por medio del inspirado apóstol Juan, es el autor de esta carta. Cristo se identifica empleando una de las frases descriptivas de la visión de Juan en el capítulo 1, versos 12 a 17. Y la espada aguda de 2 filos se refiere a la palabra de Dios. ¿Recuerdan ustedes Hebreos 4:12? La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El apóstol Pablo también emplea la metáfora de una espada para describir la palabra de Dios en Efesios 6:17. Que la espada sea de 2 filos muestra la potencia y el poder de la palabra para descubrir y juzgar los pensamientos más íntimos del corazón humano. La palabra nunca tiene un filo embotado, así que esta descripción del Señor Jesucristo lo muestra como el juez y ejecutor, lógicamente que del juicio, describiendo así su apariencia en la segunda venida. Y Juan escribe que de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, como afirma Apocalipsis 19:15. Por lo tanto, esa no es una presentación positiva y promisoria, realmente es amenazante. Es la primera presentación negativa de Cristo, porque la iglesia de Pérgamo se enfrentaba a un juicio inminente. En el horizonte se divisaba un desastre para esa iglesia mundana. Había y hay solo un corto paso de las concesiones con el mundo al abandono total a Dios y el enfrentar su ira. La iglesia de Pérgamo se encontraba en este caso, y esta iglesia simboliza a muchas iglesias a lo largo de la historia que han cedido ante el mundo. Este espíritu de ser concesiones fue muy evidente durante el periodo de los siglos IV al VII. En el año 313 después de Cristo, el emperador Constantino promulgó el Edicto de Milán, concediendo libertad religiosa a los cristianos y dando fin a 2 siglos y medio de salvaje persecución. Él adoptó el cristianismo y lo hizo la religión favorecida del imperio. Y esto comenzó, digamos, el proceso por el cual el cristianismo se fusionó con el Estado romano. Sacerdotes paganos se convirtieron en sacerdotes cristianos sin haberse convertido. Templos paganos se convirtieron en los lugares donde se reunían las iglesias cristianas. Las fiestas paganas se convirtieron en fiestas cristianas, haciendo una mezcolanza de falsa doctrina y doctrina sana. Así que el cristianismo dejó de ser un asunto personal, porque la relación con Dios de cada individuo debe de ser personal. Su salvación es personal. Eso se perdió y llegó a ser o a considerarse como una identidad nacional, algo muy general.
Por lo tanto, la Iglesia contrajo matrimonio con el sistema político, de tal forma que la mundanalidad fue un sinónimo de la Iglesia. Y en ciertos aspectos, hoy la mundanalidad se sigue extendiendo en la Iglesia, aún en denominaciones completas. Se han apartado de la verdadera fe y han abrazado al mundo filosófica y moralmente. Y en algunos lugares hay aún iglesias estatales en formas espiritualmente impotentes. Al igual que la iglesia de Pérgamo, caen bajo el juicio del Señor de la verdadera iglesia. Y continuamos con el tercer punto, el reconocimiento del Señor. Y en primer lugar, se debe saber que Él conoce su morada. Yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. A pesar de las circunstancias difíciles en las que se hallaban, los creyentes en Pérgamo mantuvieron valientemente su fe en Jesucristo. Él los elogió por seguir reteniendo su nombre, aun cuando vivían donde estaba el trono de Satanás. Se han ofrecido muchas sugerencias con relación a la identificación del trono de Satanás. Algunos lo identifican con el espléndido altar de Zeus que dominaba la Acrópolis de Pérgamo, como lo observamos en la ilustración que se está presentando. Era una de las grandes obras del arte helénico. Tal impresionante estructura, bueno, pudiera fácilmente merecer la designación del trono de Satanás. Otros relacionan el trono de Satanás con la adoración del dios Esculapio, que era predominantemente en Pérgamo. Esculapio era el dios de la sanidad y las personas iban de todas partes del mundo antiguo hasta Pérgamo en busca de ser sanadas en su altar. A Esculapio se le describía como una serpiente y en su templo deambulaban libremente serpientes no venenosas. Los suplicantes, buscadores de sanidad, dormían o se acostaban en el piso del templo esperando que una de esas serpientes los tocara, representando simbólicamente al mismo Dios y en consecuencia recibir sanidad. Tal simbolismo sin duda les recordaría a los cristianos a Satanás, como leemos en el capítulo 12, vamos a leer el verso 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. En el versículo 14 dice, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Versículo 15, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Y finalmente, capítulo 20, versículo 2, dice así. Y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Durante el dominio del emperador Diocleciano, algunos cristianos trabajadores de canteras fueron ejecutados por no querer esculpir una imagen de Esculapio. Otros señalan que, como se mencionó anteriormente, Pérgamo era un centro principal de culto al emperador en la provincia de Asia, y el culto de adoración al emperador sin duda representaba la más grave amenaza para el cristianismo en Pérgamo. Fue por su negativa a adorar al emperador, no a los ídolos paganos, que los cristianos enfrentaron la muerte. Se podía entender fácilmente el trono de Satanás como una referencia al periodo de Roma bajo el Dios de este siglo, como afirma 2 de Corintios 4:4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, o sea, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Y vemos como el Dios de este siglo, o la adoración al Dios de este siglo, a Satanás, realmente estaban blasfemando al verdadero Dios por medio del culto a este emperador pagano que nada tiene que ver con Dios, porque ningún ser humano jamás podrá llegar a ser Dios. Ese es el engaño que Satanás siembra en la mente y en el corazón de las personas que creen en esa mentira, pero sin duda jamás lograrán llegar a ser dioses. Ningún ser humano puede ser considerado como Dios, a excepción
del que es verdadero Dios y verdadero hombre, 100% Dios, 100% hombre, Jesús de Nazaret. Sin duda, el Señor Jesucristo hace referencia a la multitud de templos y altares paganos que se habían levantado a Dionisio, Atenea, Esculapio, Demetrio, 3 templos del culto al emperador, las filosofías anticristianas, la influencia de los nicolaitas y la doctrina de Balaam. El gran altar a Zeus dominaba las ciudades de la Acrópolis. Todas estas cosas resaltan a esta ciudad de Pérgamo como el lugar donde se encontraba el trono de Satanás. Puede ser que el lugar donde ahora nosotros vivimos sea un lugar donde hay una extrema oscuridad espiritual y parezca imposible vivir allí. Sin embargo, aún en medio de un lugar tan peligroso o enfrentando las peores circunstancias, podemos mantenernos fieles al Señor y ser valientes por el nombre de Cristo, como lo hicieron muchos de los fieles de la iglesia de Pérgamo. En segundo lugar, el Señor conoce su fidelidad. Le dice a la iglesia de Pérgamo: guardas fielmente mi nombre. A pesar de las dificultades que soportaban los cristianos en Pérgamo, permanecieron fieles a su Señor y Salvador Jesucristo. Reciben alabanza por seguir siendo fieles a este nombre poderoso, el nombre de Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podemos ser salvos. Y un día todos los seres humanos habidos y por haber nacidos en este mundo doblaremos nuestra rodilla delante de Él, sea en esta vida o en la venidera. Y esta acción, bueno, conlleva más que confesar su nombre, incluye vivir en armonía con las Escrituras y caminar en las pisadas de Jesús. Dice 1 de Pedro 2:21, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Al llevar a las autoridades romanas a imponer el culto al emperador y su subsiguiente opresión, Satanás trató de explotar las debilidades de los miembros de la iglesia que se pudieran sentir tentados a renunciar a su fe en Jesucristo. Los creyentes, sin embargo, se mantuvieron firmes y continuaron con su lealtad a su Señor y Maestro. Jesucristo conocía la labor de la iglesia y que vivía en un ambiente sumamente hostil. A pesar de estar donde Satanás moraba y tenía su trono, en el lugar donde Antipas murió por su fe, ellos aún retenían el nombre de Cristo y no negaban su fe. Esa iglesia vivía en un lugar de oscuridad donde la verdad apenas si penetraba. Satanás, recuerden, es el padre de mentira porque engaña a los hombres y ciega a sus ojos, como leímos en 2 de Corintios 4:4, pero voy a leer Juan 8:44, que también arroja luz sobre esto, que dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esta declaración es muy ruda de parte del Señor, porque le estaba diciendo a los judíos que ellos pertenecían a su padre el diablo. Ellos decían: bueno, es que nosotros somos hijos de Abraham. Bueno, si ustedes fueran hijos de Abraham, entonces ¿por qué procuran matarme a mí? Hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Por eso hace esa declaración en Juan 8:44. Pero los creyentes de ese lugar se habían mantenido fieles a todo lo que es Cristo. Cuando menciona mi nombre, no sabemos nada acerca de Antipas. Posiblemente fue el primer mártir o el más conocido y dejó un ejemplo de fidelidad y valor para los demás. En tercer lugar, el Señor dice que conoce su perseverancia y no has negado mi fe. No has renunciado a tu fe en mí. La fe en el autor y consumador de la fe del creyente, como dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, la cual con todo, pues es un don de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2:8-9.
pesar de la persecución y del sufrimiento que soportaron los creyentes en Pérgamo, siguieron reteniendo el nombre de Cristo y no negaron la fe. No se desviaron de la fidelidad a Cristo ni de las verdades principales de la fe cristiana. Y de la misma manera lo debemos hacer nosotros en este tiempo, en este siglo XXI. Los creyentes fieles en Pérgamo ejemplificaron la verdad de las palabras de Cristo en Mateo 16:18, que dice: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No hay oposición satánica que pueda destruir la genuina fe salvadora como la que poseían esos creyentes. Y de la misma manera nosotros también debemos creer en esta porción de la Escritura, sabiendo que jamás el diablo podrá destruir la iglesia del Dios viviente. En cuarto lugar, el Señor conoce su testimonio, aún en los días de Antipas, mi testigo. Antipas fue contemporáneo del apóstol Juan, quien escribió el libro de Apocalipsis. Si bien Antipas fue martirizado al final de la vida del apóstol Juan, se sabe realmente poco más sobre Antipas a partir de fuentes históricas respetadas. Sin embargo, las tradiciones que se originaron dentro de la Iglesia Cristiana Ortodoxa Oriental, alrededor y después del año 1000 después de Cristo, pintan un cuadro más completo, solo si uno puede creerlas como verdaderas. El tradicional, posiblemente ficticio, Antipas tenía fama de ser el obispo de la iglesia cristiana en Pérgamo y que fue martirizado por su fe debido a su constante testimonio fiel frente a todo el mal satánico presente ahí. Cuando se le informó a Antipas lo siguiente: Antipas, el mundo entero está en tu contra. Se dice que Antipas supuestamente respondió: ¿ah, sí? Ah, bueno, entonces estoy en contra del mundo entero yo. Antipas fue supuestamente asado vivo en un toro hueco del tamaño natural que tenía una hoguera debajo de su vientre, porque Antipas se negó a renunciar a su fe en Cristo Jesús. Sin embargo, esto sí se sabe con certeza: su testimonio fiel y eventual martirio por su fe inquebrantable en Cristo Jesús son los que le valió a Antipas la mención en las páginas de las Sagradas Escrituras y un lugar en el Salón de la Fama de la Fe de Dios. Aunque el trono de Satanás estaba allí, a pesar de que Antipas había sido asesinado ahí porque rehusó ser infiel a su Señor, los creyentes en Pérgamo mantenían con tenacidad la confesión de su fe en Cristo. Y en quinto lugar, el Señor conoce su valentía. Mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. En la Biblia el nombre Antipas pues no es muy conocido. Se menciona solo aquí en Apocalipsis y se describe como un mártir de la fe cristiana, descrito como un testigo fiel de Cristo Jesús y descrito como morada y ministrando donde Satanás tenía su asiento, es decir, la ciudad de Pérgamo. Este mártir que se llamaba Antipas, de todos los anales de la historia, solo aquí se menciona este nombre, y aún así tener el epitafio de testigo fiel, el cual es el honor más grande que se le puede dar a cualquier creyente, mejor que cualquier obituario halagador en algún periódico. Y se puede decir también que tres cosas indican las horribles circunstancias que rodearon su muerte. Ni aún en los días en que Antipas fue muerto sugiere que este evento fue especialmente difícil para la congregación de Pérgamo. Tan destacable fue el testimonio y el martirio de este hombre que la congregación aún lo recordaba como en los días en que Antipas fue muerto. Y también la hazaña del ataque sobre el mártir mostró que Satanás había hecho de la ciudad su base de operaciones. Continuamos con el punto número 4, la acusación del Señor contra su vida mundana en primer lugar. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Alguien ha dado la definición de mundanalidad? Es cualquier cosa que me impide disfrutar del amor de Dios y desear hacer su voluntad. Las pocas cosas que Jesús tenía contra ellos incluían la vida depravada y una falsa doctrina. Los miembros de la congregación que habían anticipado en los sacrificios y rituales paganos de su sociedad estaban imitando los pecados que cometió Israel en la época de Moisés. ¿Se acuerdan ustedes que aunque Balac, el rey moabita, que no fue capaz de hacer que Balaam el adivino maldijese a Israel abiertamente, como podemos leer en Números capítulos 22 a 24, pero sí este rey malvado aprendió a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos
y a cometer fornicación. Enseñanza o sugerencia que le hizo Balaam, el profeta que trabajaba por dinero. Balaam, que no pudo derrotar a Israel en un enfrentamiento directo, pues sí logró debilitarlo recurriendo a la lujuria del propio pueblo. Pérgamo estaba en la misma situación. En público, la congregación daba un audaz testimonio y defensa del nombre de Jesús, pero en privado, algunos de los miembros, no todos, cometían los pecados de los paganos, sacrificando animales a los dioses falsos y fornicando con las prostitutas del templo como tributo a los dioses para obtener beneficios materiales y abundantes cosechas. Esa era una forma de adoración muy atrayente: obtener el favor de los dioses paganos y al mismo tiempo dar rienda suelta a los deseos de la carne. Aunque sabemos poco de los nicolaitas, bueno, su doctrina probablemente era compatible con la idolatría y el adulterio de los paganos, y esto nos permite continuar con la acusación del Señor contra la doctrina de Balaam. Le dice al ángel de la iglesia en Pérgamo: porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam. La iglesia en Pérgamo seguía fiel a Cristo y a la verdad cristiana, perseveró fielmente en el cuartel general, por así decirlo, de la oposición satánica, incluso ante la posibilidad del martirio. Sin embargo, todo no andaba bien en Pérgamo. Así que luego de elogiar a los creyentes de ahí, Cristo les informó: tengo unas pocas cosas contra ti. Su reproche era porque tenía ahí a los que retienen la falsa doctrina. Aunque la mayoría de los creyentes en Pérgamo eran fieles y leales a la verdad, había algunos asociados con la iglesia que comenzaron a creer falsas doctrinas. Aunque muchos de los que están en el cristianismo en la actualidad hacen poco caso de la doctrina y se le da poca importancia al error bíblico y teológico, esa no es la perspectiva del Señor de la iglesia. Nuestro Señor sostiene esto contra cualquiera en su iglesia que se desvía tras el error o la falsedad. Trágicamente, el resto estaba tolerando a estos que estaban en el error en vez de enfrentarlos, y si se negaban a arrepentirse, a sacarlos de la iglesia, como podemos leer en la disciplina que nos enseña Pablo en Tito capítulo 3 de los versos 10 y 11, que dice así: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Ahí tenemos la declaración del apóstol Pablo. Como muchas iglesias en la actualidad, la iglesia en Pérgamo dejó de obedecer el mandato bíblico de practicar la disciplina de la iglesia, como lo tenemos en Mateo 18, 15 y 18, la enseñanza del Señor. Específicamente, el Señor Jesucristo estaba preocupado con dos herejías que se estaban tolerando en Pérgamo. Una asociada con un personaje del Antiguo Testamento, la otra con una persona del Nuevo Testamento. En primer lugar, algunos estaban siguiendo la doctrina de Balaam, es decir, la enseñanza de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Habríamos esperado que de los labios de Jesús salieran palabras de estímulo. En su lugar escuchamos palabras de reproche. Jesús censura a los cristianos de Pérgamo por algunas debilidades que tenían, las cuales no son necesariamente de poca importancia, aunque no sean muchas. Jesús no las enumera, sino que menciona solo una, a saber, la falta de resistencia a la enseñanza y conducta falsas dentro de la congregación. Los creyentes habían tolerado a maestros que habían difundido su doctrina y estilo de vida insidiosos y no los habían expulsado de la iglesia. Su influencia se estaba difundiendo tanto como células cancerígenas en un cuerpo sano, y se debían tomar medidas radicales antes de que fuera demasiado tarde. Mientras que la iglesia de Éfeso aplicó disciplina, la de Pérgamo no lo hizo, lamentablemente. Otra acusación del Señor es contra la idolatría de Balaam. En aquel tiempo, bueno, les enseñó a comer cosas sacrificadas a los ídolos. La historia de Balaam, un destacado profeta a sueldo del Antiguo Testamento, ya vimos que se encuentra en el libro de Números, capítulos 22 a 24, y podemos agregarle también el 25. Temeroso de los israelitas por lo que les habían hecho a los amorreos, o sea, a Balac, rey de Moab, contrató a Balaam para que los maldijera. Después de tratar 3 veces sin ningún éxito de maldecir a Israel,
A Balaam se le ocurrió idear otro plan. Como no podía maldecir a los israelitas, decidió corromperlos enseñando a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esta drástica acción detuvo en seco el descenso de los israelitas hacia la inmoralidad y la idolatría. Y al igual que los israelitas quienes fueron seducidos por la falsa enseñanza de Balaam, algunos en la iglesia en Pérgamo fueron seducidos a mezclarse con el sistema pagano, como hemos leído en algún momento el libro de Judas. Vamos a dar lectura a dos versículos, el versículo 10 y 11, que dice lo siguiente: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Pedro de igual forma reprendió a los balamitas en 2 de Pedro 15-16, diciendo: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. En la misma forma en la que Dios castigó severamente a Israel por tal unión, así el Señor Jesucristo amenazó con hacer lo mismo en este pasaje. En 2 de Corintios 6, 14, 17, el apóstol Pablo señala el pecaminoso desatino de que los creyentes busquen unidad con el mundo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. A pesar del ejemplo gráfico de Israel y de la clara enseñanza del apóstol Pablo, que probablemente conocieron, algunos en Pérgamo persistían en seguir la enseñanza de Balaam. Ellos creían que se podía asistir a las fiestas paganas con toda su depravación e inmoralidad sexual y aún unirse a la iglesia para adorar a Jesucristo. ¡Qué bárbaros! Pero esto es imposible, ya que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. El que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios, dice Santiago 4:4. Yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, escribió Pedro, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hay que ponerse a orar intensamente y leer la palabra, que nuestro corazón se llene con la palabra de Dios, que la palabra de Cristo muera en abundancia en vosotros, como dice Pablo a los Colosenses en el capítulo 3, verso 16. El asunto de si los cristianos pueden participar en fiestas idolátricas se había establecido décadas antes en el Concilio de Jerusalén, que publicó una orden para que los creyentes se abstuvieran de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Hechos 15:29. Tales concesiones aún continúan hoy día con personas que, como Balaam, parecen hablar de parte de Dios, pero su motivación es la avaricia y el engrandecimiento propio que conduce a la iglesia al pecado. Continuamos con el punto 5 también, la acusación del Señor en contra de la inmoralidad de Balaam y a cometer actos de inmoralidad. ¿Saben lo que hizo? Uno tramó usar a las mujeres moabitas para que sirvieran de señuelo a los israelitas e incitarlos a la conducta del mundo impío que los rodeaba, la inmoralidad sexual y la idolatría. Esta blasfema unión con Satanás y con los falsos dioses corrompería a los israelitas y destruiría su poder espiritual. Así que el plan de Balaam tuvo éxito, aunque no hasta el punto en que él esperaba, pues Dios intervino y castigó severamente a Israel, exterminando a 24,000, entre ellos a muchos de los líderes, como lo describe Números 25, 4, 5 y verso 9. Balaam fue culpable de aconsejar al rey Balac para que hiciera pecar a Israel a través de los matrimonios con mujeres paganas y a través de la adoración a los ídolos. Los casamientos mixtos con paganas también constituían un problema en Pérgamo, donde cualquier contacto social con el mundo también involucraba la adoración a los ídolos.
Generalmente la carne que se expendía en el mercado había sido previamente ofrecida a los ídolos, y esto sí lo sabía. Y bueno, finalmente en esta parte la acusación del Señor es contra la doctrina nicolaíta. Así tú también tienes a algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaítas. También se les acusa de seguir la enseñanza de estos individuos. Anteriormente se había felicitado a la iglesia de Éfeso por rechazar esta doctrina, que parece era una degeneración moral, según como pudimos ver o podemos ver en el versículo 6 del capítulo 2, que dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Algunos manuscritos griegos añaden que aquí que Dios aborrece la enseñanza de los nicolaítas, como también se afirma en el versículo que acabamos de leer. Contemporizar con la moralidad mundana y la doctrina pagana era común en la iglesia, especialmente en el siglo III, cuando se popularizó el cristianismo. Así que contemporizar con la moralidad impía y el apartarse de la fe bíblica fueron las causas de que muy pronto la iglesia se corrompiera. Como en Israel, Pérgamo también tenía sus nicolaítas. No pensemos en esta tentación como si fuese de poca importancia. Las personas que rehusaban comer la carne ofrecida a los ídolos, y especialmente aquellas que rehusaban asistir a las fiestas paganas, tenían que retirarse de casi toda la vida social de aquel tiempo. Por ejemplo, los distintos negocios tenían sus deidades tutelares que eran adoradas en las fiestas. Frecuentemente, la persona que se rehusaba a participar en estos banquetes perdía su empleo, su negocio, se volvía un paria, un pobre, una persona apartada de ellos, porque de otra manera caería en el mismo pecado. Por tanto, algunas personas empezaron a argumentar que después de todo uno podía asistir a las fiestas y comer la carne ofrecida a los ídolos, y tal vez aún ofrecer incienso a los dioses de los paganos, con una condición: la de tener en cuenta una clase de reserva mental, que un ídolo no es nada. Así que podían participar. ¡Qué barbaridad! Tal vez otras personas podían continuar esta forma de pensar y decir: ¿cómo puede uno condenar y vencer a Satanás sin tener un conocimiento completo de él? La iglesia de Pérgamo no estaba consciente de los peligros de esta actitud comprometedora, esta semi-alianza con el mundo. Debía disciplinar a estos miembros cerrados, pues de no hacerlo, Cristo pelearía contra ella con la espada aguda de dos filos que sale de su boca. No creemos que esto signifique una mera condenación verbal. La condenación verbal está incluida en esta epístola y significa destrucción. Cristo destruiría a los que persisten en sus costumbres carnales y llevará a cabo su sentencia de condenación. Y llegamos a esta parte, en la quinta, la exhortación del Señor, el llamado al arrepentimiento. Por tanto, arrepiéntete. Solo hay un mandato para los que siguen ese error: arrepiéntete. En ese centro de doctrinas y actividades satánicas, Cristo dice que la verdad tiene que triunfar en la iglesia, pase lo que pase y cueste lo que cueste. La espada de la palabra de Dios necesita enseñarse, creerse y obedecerse. Si no, esa misma espada se convertirá en el instrumento de castigo. Urge que los cristianos tomen una decisión tajante, que confiesen su pecado a Dios y que vuelvan la espalda a esas creencias y conducta. Este es un llamado del Salvador para que el corazón cambie por completo. La congregación debe dejar este pecado y la tolerancia pecaminosa del mismo y volver a confiar en el perdón de Jesús, como nos enseña el apóstol Juan en el capítulo 1 de su primera carta, que dice así: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. La impenitencia traerá sus consecuencias. Al principio de la carta, Jesús se identifica como el que tiene una espada aguda de dos filos en su boca.
y ahora amenaza con usar este poder contra el impenitente. Por lo tanto, el llamado es un llamado a arrepentirse de inmediato, a confesar el pecado de inmediato y a restaurar la comunión con el Señor, de tal forma que vivir en comunión con el Señor Jesucristo pues es el estilo de vida al que hemos sido llamados. Y aquí, bueno, pues llegamos a la sexta o al sexto punto, la advertencia del Señor de juicio inminente. Si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Con dureza el Señor Jesucristo reprendió a la iglesia con el áspero mandato: arrepiéntete, como hemos visto, y se le advierte, pues si no te arrepientes, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Es decir, pelearé contra ti y contra ellos. Aquí les promete que el juicio vendría pronto, lo cual significa también repentinamente. En Apocalipsis capítulo 22 y versículos 7, 12 y 20, tenemos precisamente el anuncio propio del Señor que dice: he aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. 12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. No sabemos qué tan breve o qué tan corto es el tiempo en el que el Señor va a cumplir su palabra. Pero nosotros en este tiempo debemos estar listos, caminando con Él, siguiéndolo, manteniéndonos fieles, orando los unos por los otros, doblando nuestra rodilla, intercediendo por nuestros familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, de escuela, de tal forma que muchos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque esa es la voluntad de Dios. Que todos procedan a arrepentimiento y que le conozcan a Él, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, al cual Él ha enviado. Cristo iba a pelear contra ellos usando la espada de su boca. Esta frase también se refiere a la palabra de Dios que juzga con dureza la contemporización con el mundo y el pecado. Si no cambiaban de manera de pensar y de conducta, Cristo vendría para pelear contra ellos con su palabra. En Apocalipsis 19:15, la espada de su palabra se usa para castigar cuando es necesario. Y por otro lado, la promesa para los que vencen el mal incluye 3 bendiciones curiosas que ahorita vamos a ver: el maná escondido, una piedrecita blanca y un nombre nuevo. Nos preguntamos qué puede significar. Veamos lo que dice el Señor. En primer lugar tenemos ahí que escuche al Espíritu. Bueno, continuamos con el punto 7, la promesa del Señor al vencedor, y tenemos el punto número 1, que escuche al Espíritu. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído es una forma de llamar la atención de todos. Así es como el Señor dice que cada uno debe de escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias. En esta congregación plagada de falsas enseñanzas, Jesús señala la inspiración divina en 3 formas. La orden que le dio a Juan para que escribiera demuestra que estas palabras no proceden de un autor humano. La espada de su boca se menciona 2 veces, en el versículo 12 y en el 16. Aquí Jesús afirma que sus palabras son lo que el Espíritu dice. Jesús les enseñó a sus discípulos que el testimonio del Espíritu Santo concuerda con el suyo. El Espíritu Santo os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14:26. Este mensaje tiene el mismo final que las cartas anteriores y las siguientes. El vencedor es el creyente que permanece fiel a Jesús. La carta continúa con una promesa evangélica escrita exclusivamente para cada iglesia, que se añade como un ruego urgente a escuchar al Espíritu. Y esto nos permite continuar con el punto 2, el maná escondido. La promesa del Señor al vencedor le dice: le daré del maná escondido. El maná escondido trae a la memoria el maná que se escondió en el arca del pacto para recordar a los hebreos la milagrosa provisión de alimento en el desierto. Pero Cristo es el pan verdadero que sustenta y satisface al que cree en Él. Así como las otras promesas a los vencedores son distintos aspectos de la salvación futura, este también es el pan de vida que eternamente satisfará a su pueblo.
Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Juan 6, 48, 51. Por lo tanto, Pérgamo recibe la promesa del maná escondido. El maná es Jesús y todo lo que hizo para ganar para nosotros la vida eterna. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Juan 6, 33. El comer este maná significa creer el mensaje del Evangelio de Jesús. Esta recompensa de vida está escondida para aquellos cuya vanagloria les asegura que existe un camino mejor para la salvación. Pero recordemos que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, sino solo el nombre de Jesús. Solo en Cristo hay salvación. No hay filosofía, no hay religión, no hay obra, no hay corriente filosófica que sea capaz de cambiar y transformar el corazón de las personas. Solamente el nombre de Jesús, el poder de Jesús, porque Él murió y resucitó. Murió para resucitar y no volver a morir nunca jamás. De tal manera que ahí está el mensaje central del Evangelio, como lo enseña el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, que es algo que continuamente debemos estar compartiendo con las personas, familiares, amigos, vecinos, y dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Testigos oculares. Recuerdo que a un profesor de Londres se le hizo la siguiente pregunta: si usted tuviera la oportunidad de hablar con una persona del pasado, ¿quién sería y qué pregunta le haría? Inmediatamente respondió este profesor, era un profesor ateo, dice: bueno, al primero que me gustaría conocer sería a Cristo, y le preguntaría lo siguiente: ¿verdaderamente has resucitado? ¿Sí resucitaste? Lucas registra en el Evangelio, en el capítulo 24, una frase que en aquel tiempo era popular y poderosa, refiriéndose a la resurrección del Señor Jesús: verdaderamente el Señor ha resucitado. Versículo 34 del capítulo 24 de Lucas. Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Y bueno, esto nos permite continuar con el punto 3, la piedrecita blanca. Y le daré una piedrecita blanca. Es difícil decidir el significado de esta piedrecita blanca, o se ha sugerido que es una de las piedras que había en la coraza del sumo sacerdote. Recuerden que había 12 piedras en el pectoral. También se decía que se refería a una piedra para votar, o una invitación o boleto de entrada a un banquete u otro evento, o bien un premio por alcanzar la victoria en los deportes, un amuleto o una piedra para contar. Pero en este contexto quizá podemos entenderla como un boleto de entrada. Para los verdaderos creyentes que rechazan los banquetes paganos, Cristo promete entrada a su banquete celestial, donde Él mismo satisfará el corazón. El Evangelio anuncia el perdón. Los que confían en Él son justificados por la fe, es decir, son declarados inocentes, justos o como justos, como si nunca hubieran pecado. La piedrecita blanca corresponde a las piedras de votación que usaban los jurados en esa parte del mundo para anunciar su veredicto. Si el jurado le daba una piedrecita blanca al juez, indicaba que el acusado era declarado absuelto de culpa. Si el jurado le daba una piedrecita negra, significaba un veredicto de culpabilidad. Y hemos llegado al último punto, el cuarto, el nombre nuevo. Y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Con frecuencia en la Biblia un nuevo nombre significa una nueva relación con Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. La piedrecita blanca y el nombre nuevo le aseguran a cada corazón creyente que ha sido declarado como justo ante el Señor, como ya lo dijimos.
El nombre nuevo, el nombre que aparecerá en la piedrecita es el nombre del receptor y representa su nueva y especial identidad en Cristo. Es secreto porque simboliza la confianza e intimidad que tiene el creyente con su Padre y Salvador. El asunto de la salvación es un asunto personal. El conocimiento de cada persona del Señor debe ser individual. No hay una salvación heredada porque nací en una familia que cree en Cristo, ahora ya también soy cristiano. No, esa persona necesita nacer de nuevo, como le dijo el Señor a Nicodemo. Dice Juan en el capítulo 3, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Quizás tú puedes hacer la misma pregunta: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo nazco de nuevo? La palabra del Señor nos enseña que el Señor Jesús murió y resucitó, que Él derramó su preciosa sangre para el perdón de nuestros pecados, cosa que nosotros nunca podríamos haber hecho, porque somos pecadores, pero Él murió en nuestro lugar, Él es nuestro sustituto. Cualquier persona que rinde y entrega su vida a Cristo y le sigue, se compromete a seguirlo y confesarlo como Señor y Salvador. Es decir, no solamente escuche el Evangelio, cree el Evangelio, lo recibe a Cristo en su vida, en su corazón, le abre la puerta de su vida para que Él entre. Entonces, en un acto de fe y arrepentimiento genuino, sincero, 100% honesto, esa persona es declarada una persona nacida de nuevo, pero tiene que haber un arrepentimiento genuino. Y es, por así decirlo, la puerta de entrada inicial para continuar una vida a lo largo en el que la vida cristiana es una vida en la que se depende de Dios todos los días. Es un compromiso a seguirle por donde quiera que Él lleve a la persona. Bueno, cada persona en lo individual debe establecer ese compromiso, así como muchos de nosotros lo hicimos. Así que Cristo enseña en el mensaje a la iglesia de Pérgamo que en cualquier época el pueblo de Dios debe rechazar la doctrina y conductas satánicas, aun cuando esté rodeado de su influencia y se haya infiltrado en la iglesia. El cuerpo de Cristo debe enseñar, testificar y modelar la verdad y la santidad de Dios. Es decir, una vida nueva, una vida cambiada, una vida íntegra, un corazón íntegro, de tal forma que se vea que sí, esa persona ha cambiado. Y llegamos a la conclusión con estas 4 referencias. Aunque la iglesia de Pérgamo estaba casada con el mundo e implicada en prácticas que desagradaban al Señor, la misericordia de Dios obra y extiende un llamado al arrepentimiento a toda la congregación. Y si bien es cierto que el Señor se dirige a la iglesia y la advierte del juicio que podía venir sobre ella, no es menos cierto que hay 3 hermosas promesas para el vencedor, como lo hemos visto. Sustento espiritual, recordemos, hermano, favor especial y comunión íntima. El mismo llamado que el Señor hizo a la iglesia de Pérgamo lo hace a las congregaciones del presente siglo XXI en todo el mundo, a cualquiera que escuche, que venga y crea en el que murió para salvar. Porque también hoy existen muchas asambleas cristianas en las que hay deficiencias, tanto doctrinales como prácticas, y necesitan regresar a una comunión íntima con Cristo. Hemos llegado al final, así que vamos a orar. Y cualquier persona que escuche esta palabra de llamado a arrepentirse, a creer en el Evangelio y seguir a Cristo, debe de hacerlo, doblar su rodilla delante de Él y reconocer su necesidad, pedirle perdón
reconocer que ha pecado, que se ha equivocado y que reconoce que está apartado de Dios y que su vida es una vida que no glorifica el nombre de Dios. Pero lo dejamos ahí, es un asunto personal. Cualquier persona puede hacerlo. Así que oremos. Señor y Padre, te damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Gracias por esta enseñanza que nos permite recordar que debemos permanecer fieles a ti, aún a pesar de que las circunstancias parezcan adversas. Sabemos que tu palabra nos dice que todo nos ayuda bien y que tú, Señor, no nos vas a dejar y no nos vas a desamparar, así como no lo hiciste con los miembros de esta iglesia fiel, Señor. Algunos que vivían apartados, viviendo en la falsa doctrina, en una vida que no te agradaba, los llamaste al arrepentimiento, a volverse a ti, Señor, como lo haces en este siglo XXI, Padre. Así que si hay alguna persona que quiera rendir su vida al Señor, que le diga estas palabras ahí al Señor donde se encuentra. Oh Dios Todopoderoso, reconozco que te necesito. Sé que enviaste a tu Hijo a morir en mi lugar. Sé que Él derramó su preciosa sangre para perdonar todos mis pecados. Yo reconozco que soy culpable. Reconozco que soy pecador, Señor. Perdóname, límpiame, lávame con tu preciosa sangre y ven a mi vida. Entra a mi corazón, cámbiame, dame una nueva vida, Señor. Yo me comprometo a seguirte todos los días de mi vida. Lléname con tu espíritu y hazme la persona que tú quieres que sea. Pongo mi vida en tus manos y la vida de mi familia. Y permítenos conocerte, permítenos vivir para ti. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Señor, pongo mi vida en tus manos en esta hora y acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino. Oramos con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén.